Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Field Target TV. El día de hoy revisaremos qué sucedió el fin de semana a nivel de competencia en la región metropolitana y también recibiremos el saludo de unos amigos del sur. Vamos a ir con eso y Bueno amigos, un saludo para Phil Target TV, finalizando la junta de aire comprimido en Parral, presentando acá a nuestro anfitrión de la junta y por supuesto al campeón de tiro a la distancia 110 metros, Rodrigo. Así que un saludo muchachos, potenciemos el aire comprimido en regiones y que viva Phil Target TV. Saludos a todos. ahí estaba el pariente Jafar Sí, la desde junta el que sur. hicieron en Parral le fue muy bien, anduvo bastante con buena concurrencia, hicieron unas buenas pruebas. Por ahí Hay nos resultados comentó, productivos, digamos. sí, vino hoy para acá, nos dejó el material para lanzarlo. Ayer estuvimos la última fecha del campeonato de Field Target y se cerró un poco el año. El día 8, el domingo 8, hay una pequeña reunión para los socios del club y vamos a cerrar el año, las premiaciones y eso. Y ayer fue el cierre del campeonato. De la competencia. Seguro en el próximo capítulo vamos a tener acá a René, probablemente Hans, porque ellos fueron este fin de semana al campeonato en Argentina con muy buenos resultados. Así Y es. lo vamos a entrevistar acá Vamos a estar en vivo. comentando Vamos a estar comentando lo que pasa, el el tema material de que tienen región. ellos y cómo les fue en el campeonato. Perfecto. Y bueno, la semana pasada nosotros le pedimos al público que nos informara cuáles eran sus inquietudes y a partir de esa relación con la gente determinamos cuál iba a ser el tema que íbamos a tratar el día de hoy, Sí, que lo denominamos el abismo de los MOA los y Mildo, los claro. Milot. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer lo más Escueto posible, claro. comprimido y lo más práctico de entender y fácil de entender en lo relativo al cálculo de distancia y estas dos cosas que siempre salen en las miras telescópicas, que son los clics de las torretas con los mil dot y los milirradianes. Vamos a hablar de varias cosas, Vamos a hablar los de MOA, conceptos, conceptos. definiciones, fórmulas también, para que las puedan aplicar. Y en definitiva no es complejo, simplemente hay que sentarse, hay que tomar un lápiz y practicarlo. Tirar Vamos, raya para la vamos suma y entonces finalmente sale. con la presentación. Parte mi amigo hablando De los de MOA. los MOA. MOA. Traté más o menos de definir qué es lo que era, cómo se calculaba y cuál es la utilidad que tiene, para qué sirve. ¿Sí? La definición de la palabra MOA significa minuto de ángulo. ¿Sí? Esta definición es aplicable a dos cosas, digamos. Una como medida de precisión y también como una medida de corrección. A ver, cuando nos referimos a minuto de ángulo, si nosotros podemos ver en la pantalla, hay un transportador. En la imagen se ve que hay ciertos ángulos que van correlacionados entre medios con secciones que cada línea correspondería a un grado. Ese grado está inscrito en una circunferencia, ¿sí? Por así decirlo. Esa circunferencia o esa unidad están en un sistema que se llama sexagesimal, ¿sí? Sería 360 grados el total. Entonces, cada grado en este caso está dividido en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Entonces, finalmente podemos decir que hay 21.600, si no me equivoco, minutos Sí. totales dentro de esa circunferencia. Por lo tanto, un MOA va a corresponder a un minuto de cada ángulo, ¿sí? Esto es como más que nada conceptual, porque Pero es fácil de imaginar en el sí, reloj. claro, Si un reloj tuviera 360 rayitas, la primera rayita es correspondería un a minuto de un ángulo. minuto de ángulo, ¿sí? Entonces, finalmente, nosotros podemos establecer relaciones de distancia. Esa es la utilidad que tiene el concepto del MOA. Básicamente, un MOA equivale a una pulgada a 100 yardas, ¿sí? Eso es una convención, es un dato duro que a nosotros nos va a permitir establecer como rango o parámetro para poder
aplicarlo finalmente en una fórmula o en un cálculo. Entonces, de esa relación que es unidad por distancia, que en este caso es un MOA, corresponde a 100 yardas, nosotros podemos desprender que un MOA correspondería a 25,4 milímetros a 91,41 metros. ¿Sí? En el fondo hicimos la conversión en unidades de milímetros a metros. ¿Sí? Pasando de las yardas a metro. De yarda a metro, claro. Finalmente 100 yardas corresponderían a 91,44 metros, si no me equivoco. Y la distancia, que es 1 pulgada, la pasamos a milímetros, que serían 25,4. Claro. Si fueran centímetros, serían 2,54 centímetros. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos esas comunidades que son parámetros, que nos sirven para establecer relaciones o reglas de 3, por así decirlo, en términos matemáticos, nosotros podemos concluir o hacer una aproximación y decir que un MOA va a corresponder a 3 centímetros a 100 metros de distancia. ¿Sí? Ese es como el resumen, pasando de los MOA a las yardas, de los milímetros a los metros, y acotándolo, digamos, 3 centímetros correspondería a un MOA a 100 metros. Aproximando. Número claro. Entero. Dale a la siguiente. Bueno, en esa imagen se logra ver como no sé si logran apreciar bien, pero hay unas letras que están un poco difusas. Ya mira, el gráfico lo que trata de mostrar son los distintos ángulos, o en realidad a distintas distancias, cómo va variando la cantidad de MOA, o perdón, la medida del MOA según las distancias. Por ejemplo, a 100 metros, que es el dato que nosotros estábamos hablando, ahí está con rojo, dice que el área o la diferencia... Ahí en la zona de los 3 centímetros para que... Claro, que calculamos recién en la hoja anterior, 3 centímetros es como la apertura a 100 metros. Digamos, por así decirlo, es la área en donde se va a inscribir el disparo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Básicamente eso es el diámetro que tendría, que serían los 3 centímetros, ¿sí? Entonces, si nosotros a 100 metros disparamos y colimamos dentro de esos 3 centímetros, podemos decir que estamos el rifle está agrupando en un MOA. Relación de distancia por unidad de medida, que en este caso es el MOA, ¿sí? Si nosotros, así como abuelo de pájaro, uno puede establecer conceptos como, por ejemplo, o datos. Si a 100 metros de distancia son 3 centímetros, a 50 debiera ser 1,5. Claro. ¿Sí? A 200 debieran ser casi 6 centímetros. ¿Sí? Va a variar, si no me equivoco, de 58,18, algo así. A 250 metros debieran ser 70 y algo, 72. Claro, una cosa así. Dale con la siguiente. En definitiva, lo que se puede desprender de este análisis es que esta distancia va increciendo y decreciendo a medida que aumenta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener claro el parámetro 100 metros, al dividirlo tenemos la mitad, que es 50, esa mitad, si la volvemos a dividir, tenemos a 25. Entonces uno puede de alguna manera tabular cuáles van a ser los MOA que se van a inscribir según las distancias, ¿sí? Ya, y este es el tema hacia donde apunta el tema del MOA, que básicamente es utilizarlo como una medida angular de precisión. Cuando nosotros hablamos de distancia, habitualmente nosotros nos referimos a una relación visual que tiene que ver entre un objetivo y la distancia que existe entre el punto de incidencia del disparo en relación a otro. Cuando nosotros disparamos a un blanco, el primer disparo, el segundo, por lo general, está a cierta distancia. Esa distancia que hay entre disparo y disparo es lo que nos va a permitir decidir si el rifle está colimando dentro de un MOA o fuera de un MOA. ¿Qué es lo importante? Es, como bien les explicaba, hacer una tabla. Por ejemplo, un MOA a 50 metros correspondería a 14,54 milímetros, ¿sí? Que son casi 1,5 centímetros. A 100 ya vimos que eran 29,09, de así, etcétera. Lo importante es que ustedes sepan cómo establecer el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de la mira, dale a la siguiente imagen. Dependiendo de la mira, cada mira tiene un sistema
o una unidad. Claro, toma una unidad de medida distinta en las torretas. En las torretas, claro. En el caso particular de la mina que yo utilizo, es 1 partido por 8. ¿Sí? Claro. Esa es la fracción de un MOA. Cada vez que yo hago un clic corresponde a 1/8 de MOA. De MOA. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es saber cómo se aplica la fórmula o cómo yo finalmente puedo definir cuántos clics necesito para poder colimar. Entonces, lo primero es definir una distancia, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en el diagrama que hay un tirador y hay un blanco. Entonces, la distancia entre el tirador o la boca de cañón hasta donde está el blanco son 100 metros, ¿sí? Ese es el primer dato. El segundo dato es que se realizaron 2 disparos. Los disparos están inscritos dentro de una diana y en esa diana está marcado o acotado que 19 milímetros. Esa es la distancia entre los dos disparos, claro. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos es establecer cuántos clics requiero o necesito para poder agrupar o tener una agrupación cerrada, donde los 2 disparos calcen en el mismo punto, ¿sí? Ojo, otro tema importante. Los MOA pueden ser en el eje Y o en el eje X, independiente, Claro. o sea, en sentido vertical o horizontal, ¿sí? Es aplicable para los 2 ejes cartesianos. Entonces, ahí, bueno, hay un texto que plantea un ejemplo. Dice, imaginemos que la realización de un disparo sobre un blanco situado a 100 metros, que es la distancia, un punto importante a considerar, para el impacto ha fallado. Sabemos que el impacto ha quedado a 1,9 centímetros de alto o bajo, o a la derecha o a la izquierda, dependiendo lo que se requiera o se quiera solucionar. Sabemos que el MOA es equivalente a 2,9 centímetros. Eso es un dato duro que nosotros conocemos, ¿sí? Claro. Ya. Eso está referido a 100 metros. Sabemos que nuestra torreta corrige 1/8 de MOA en cada clic. Vale decir que girando o realizando 8 clics en la torreta, corregimos un MOA completo. Por lo tanto, cada clic equivale a... Ya, ahí hay un dato. Por ejemplo, 1/8 de clic, según la mira que utilicemos, va a ser la unidad que yo tengo que determinar. ¿Cómo lo puedo determinar? Si yo tengo, en este caso, los 19 milímetros, sí, tengo los 19 milímetros. Eso es la distancia en total que yo requiero de alguna manera cerrar o en un agrupamiento. Para poder lograr eso, yo tengo que dividir el dato que yo manejo, que está en una tabla, que es el 2,9 centímetros, lo paso a milímetros, ¿sí? Eso me va a dar 29 milímetros. Esos 29 milímetros, a la distancia de 100 metros, lo tengo que dividir por 8. Eso me va a dar 3,64 milímetros. ¿Eso qué significa? Que cada vez que yo hago un clic en la torreta de la mira, estoy recorriendo la distancia de 3,64 milímetros. ¿Sí? Yo requiero completar una distancia de 19. ¿Se entiende eso? Al final ahí te aclaraste un poco más, pero yo creo que eso es como lo que es más fácil de entender. O sea, en el fondo, cada clic corresponde a 3,64 milímetros. Claro, pero para poder determinar esa distancia, es que no siempre va a estar a 100 metros. Después vamos a ver otro ejemplo que está a otra distancia. Pero independiente de la distancia que sea, yo siempre tengo un dato duro, que en este caso es que a 100 metros, un MOA va a corresponder a 2,9 centímetros, ¿sí? Entonces, al tener claro eso, yo puedo establecer relaciones o aproximaciones. Dale a la siguiente hoja, porque ahí va a haber otro ejemplo a otra distancia. Bueno, Eduardo está con nosotros en los controles y nos está ayudando un poco con la presentación. Hacerlo un poco más fluido. Ahí estábamos con los MOA y para qué sirve. Claro, en definitiva, aquí están las fórmulas y cómo se debieran aplicar. Por ejemplo, la fórmula para saber cuántos números de clic tengo que establecer, por ejemplo, en el caso anterior sería la cantidad de milímetros que yo tengo entre disparos dividido, ¿sí?, por 3,64. El 3,64 es el dato que acabamos de sacar, ¿no es cierto? Sí. Que es la división de los 2,9 centímetros dividido en 8, por si acaso, ¿sí? Como están a 100 metros, se puede perfectamente la distancia que hay de entre los dos disparos dividir por ese número, que es 3,64, y eso me va a dar el total de clics que yo debiera realizar. En este caso no me da un número cerrado, sino que me da 5,21, ¿sí? O sea, 5 clics, ¿no? Claro, en definitiva cerrándolo sería 5 clics. Por ejemplo, si era 5,6, aproximamos a 6. Claro.
Eso es lógico. Ya. La fórmula para determinar el número de MOA es aún más fácil, porque finalmente es 19 milímetros, si no me equivoco, dividido por la cantidad, por 28, no, 29 milímetros, claro, que es el dato que nosotros manejamos a 100 metros, y eso nos debiera dar la cantidad de MOA. A corregir. Claro, exactamente. 655. Perfecto. Claro. Abajo dice, por ejemplo, la distancia, la determinación de la a cuántos MOA equivale a 75 metros. ¿Sí? Si el valor de un MOA a 100 metros corresponde a 2,8 centímetros, a 75 metros equivale a X. Eso es una regla de 3. Claro. Tremendamente simple y sencilla. Ahí a un costado se puede ver que dice 100. 100 metros es igual a 2,9, 75 es a X. ¿Sí? No alcanzo a ver cuánto da. Si no me equivoco es 2,18. Ya. Ahí ya determinaste un MOA. Entonces, para poder saber cuántos clics tengo que hacer, eso lo tengo que dividir, ¿no? Claro, ya tienes Dos el coma- MOA y claro. si tú miras desde 1/8, entonces el MOA lo divide en 8 y sabes cuántos milímetros en cada. Perfecto, ya sabéis cada cuántos clic. clics corresponde para Vamos con poder la ajustar. siguiente imagen. Y acá, aquí nos Ejercicio de aparezca. equivalencia a 35 metros. Claro, en el fondo es lo mismo, po. Lo primero es definir la distancia, ¿no es cierto? Tener la distancia entre los dos disparos y nuevamente aplicar el sistema de la regla de 3. Claro. Tenemos los 29 milímetros o Multiplicamos 2,9 los centímetros. extremos y dividimos por el número restante. Claro, finalmente nosotros despejamos que X va a corresponder a 10,15 milímetros. ¿Sí? Claro, dividido 8 son 1,2 milímetros. Un clic corresponde a 1,2 milímetros. Claro, y si Esa es la misma. distancia son 36 milímetros, 36 milímetros. son 30 clics, ¿no? O 20, Claro, no 30 no clics, alcanzo a sí. leer. Sí, 36 y 1,2, 30 Claro, clics. igual yo sé que está claro, así que Sí, de acá yo dale no con la alcanzo a ver siguiente, bien. Eduardo. Ahí queda, se puede ver después lo pueden revisar el video y ver. Claro, en definitiva, un ¿para poco qué más atrás. sirve, para qué sirve el MOA, básicamente? Claro. Es para poder agrupar o para cerrar una agrupación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos Es hacer... una unidad de medida, en el fondo. Las torretas Exactamente. pueden venir en MOA y eso nos puede ayudar un poco a cuando nosotros damos un disparo y después estamos bajo o alto de donde nosotros queríamos pegar, y para poder no tenerle miedo a las torretas y darle con los clics nomás y ver, pucha, si corro la torreta no voy a pegar en ningún lado. No, aquí queda como claro de que si movemos un clic vamos a ver O cuántos sea, milímetros estamos. siempre es posible saber cuánto estamos subiendo o bajando, moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda cuando movemos los clics. Es un dato que nosotros podemos manejar simplemente estableciendo una relación de distancia, ¿sí? Claro, conociendo la distancia. Conociendo la distancia, nosotros que podemos... Nosotros normalmente practicamos siempre la misma distancia, Claro. normalmente. Entonces ya lo podemos corregir fácilmente los clics. Y si conocemos otra distancia distinta, también podemos asociar esos clics que van a ser distintos a cada distancia. Claro. Eso es Ojo, importante, esto una es tan distancia simple que uno se puede construir incluso una tabla, Claro. ¿sí? Por ejemplo, uno coloca distintas distancias y va colocando a otro lado los MOA. Entonces, cada MOA corresponde, por ejemplo, a conocerlo- distintas unidades. Claro, es una, ¿Sí? una tabla de clic en el fondo, que es lo que Exacto. hacemos nosotros en FT. A mí me tocó hablar un Eh. poquito de los mil dot. Para saber de los mil dot, vamos a descomponer los miliradian, o sea, hay que hablar de los radianes. ¿Y qué es un radian? Partimos con pi en el fondo, que sale ahí que la relación entre la longitud, la circunferencia y su diámetro, 3,14, es un número ultra Sí, un conocido. número de oro. Que esa relación que existe. Y el radian es como un trozo en el fondo es cuánto mide un radio. Claro, ¿Ya? una milésima parte. Es una fracción, siempre está como relacionado con una fracción de pi en el fondo. Entonces hay una tablita que muestra cómo podemos, los ángulos comunes que nosotros en el sistema sexagesimal de Sexagesimal. ángulo, lo podemos pasar a radianes. O sea, en el fondo estamos hablando de dos medidas que son equivalentes. Yo puedo decir que un minuto de ángulo es tanta cantidad de miliradianes. miliradianes. Entonces es como hablar de pulgadas. Son unidades convertibles. Es Claro. como hablar de milímetro y centímetro, por así decirlo. Claro, pero en unidades como milímetro y pulgada. Claro. Algo así. Entonces, ahí está pi, 3,1415. Y 2 por pi son
6.283, que vendría siendo el doble de pi en el fondo, 2 radios, y eso te da los 360 grados. Claro. Entonces ahí, obviamente, y una milésima parte de eso es un miliradian, por eso miliradian. Y, o sea, aproximadamente, o sea, en el fondo, exactamente 6.283 En el miliradian en fondo 360 es grados. el mismo número multiplicado por 1000, básicamente. Y lo que está ahí, que un miliradian son 3,438 minutos de ángulo, que son los MOA que estábamos hablando. Vamos a la siguiente imagen. Y ahora ya sabemos que MOA es un minuto de ángulo y que el miliradian y 1000 dots son puntos que están colocados en nuestro retículo, espaciados un punto desde a otro de un miliradian. Entonces acá Claro. hay una tablita que la 1 y las 2 en el fondo. Arriba están los MOA, abajo están los 1000. ¿Ya? Entonces podemos decir, por ejemplo, a las 100 yardas, un MOA es una 1,05 pulgadas y un 1000 es 0,36, perdón, 3,6 pulgadas. 3,6. ¿Ya? Un décimo de 1000 y un cuarto de MOA, 0,26 pulgadas. Pero ahí está la conversión, digamos. Vamos a la siguiente imagen. Y así en las distintas distancias. Entonces, También fácilmente tabulable, si esto no... sí, se puede estirar una tablita en Excel y podéis perfectamente, como lo hice allá, calculamos los 1000 dots, ya relacionando con la... Porque, bueno, vamos primero al gráfico, donde la distancia entre punto y punto... también hay dos especies de 1000 dots. El 1000 dot como americano y el otro 1000 dot de unas especificaciones de la... como de otro ejército en el fondo, pero da lo mismo. Nosotros el 1000 dot que ocupamos es el de las pelotitas redondas, Claro, totalmente no voladas. claro, esa es la diferencia. Ese es el ejército, claro. Y el otro de los Marines. Claro. Claro, esa es la diferencia. Pero no son gringos los dos, uno es como inglés y el otro Sí, es como... sí. Independiente ya. como sea, nosotros Pero- vamos a hacer alusión al que es que es al una que más circunferencia. conocemos, que es redondito, que yo El en más todas las habitual. miras que he visto siempre he visto este, y es como el más común. Entonces se puede hablar desde el centro de una pelotita al centro de la segunda pelotita, hay un 1000 dot, o del eje del retículo al siguiente eje, un 1000 dot. Entre el borde de la pelotita y el otro borde de la pelotita, 0,8 1000 dot, ¿ya? Claro. Y el ancho de un 1000 dot tiene 0,20 1000 dot en el fondo, es el diámetro. el diámetro de cada 1000 dot. Y ahí hay como una relación de cuántos 1000 dólares arriba, 5, eso es lo normal. Ahora, también hay que hablar de que el 1000 dot se cumple normalmente en los 10x, porque si nosotros aumentamos con las miras con el plano focal en el segundo plano focal en el fondo, no en el primer, que es las miras normales en el fondo, tú cuando mueves el zoom, el retículo se va agrandando y se va reduciendo. Entonces, para que corresponda que sea un miliradian a 100 yardas, que eso significa en el fondo 1000 dot, normalmente están a 10x. Entonces, como no todas las miras corresponden o hay pequeñas diferencias en la fabricación del retículo mismo, Claro. hay que poner una wincha a 100 metros y ver qué separación tiene entre un 1000 dot y el otro 1000 dot. Claro, Así eso es de como simple. la aplicación en términos prácticos, digamos, Eso en hay que terreno. hacerlo sí o sí, a 50 metros también, entonces ya tienes 2 puntos y ya con eso ya puedes sacar todos los demás puntos. Sí. ¿Y para qué nos sirve? El cálculo fácil que sale ahí, podemos medir un objeto, una rata de field target, podemos medir un conejo, de cuánto mide de la cola a la punta, cuánto mide de la base del piso hasta la cabeza, Claro. que un conejo normalmente va a estar 25 centímetros. Si el conejo mide 25 centímetros, nos pasamos la tablita allá, que es la medida la superior, nos vamos a los 25 centímetros, y si el conejo mide un 1000 dot, está a 250 metros. Entonces eso nos permite calcular a qué distancia están los objetivos. Y así con lo otro, con la distancia, si nosotros Claro. si sabemos cuánto mide un Básicamente perro, un humano, un auto, la altura, vamos a poder saber a qué funciona distancia como una está. unidad escalar. Nos permite establecer un tamaño a una determinada distancia. ¿Sí? Y esta tabla la podemos pasar en este cálculo fácil, en el fondo, medimos cuántos 1000 dot tiene de ancho, lo multiplicamos por 500, dividimos por la altura del blanco en 1000 dot y vamos a tener la distancia en metros. ¿A Claro. cuánta distancia está en metros? Y eso es... Otro tema que no aclaramos cuando hablamos de los MOA es que no todas las miras, cada clic corresponde a un octavo. Por ejemplo, en el Claro. caso puntual de la que yo Cambia. tengo corresponde a un octavo, pero hay otras que son de un cuarto, de media, hay otras que no están dentro de este sistema
Sí, que corresponden son en a miles un... radianes. Hay Claro. algunas que vienen en miles radianes. Claro, hay unas que corresponden a un tercio, bueno, independiente de la unidad de la que sea, teniendo claro parámetros como, por ejemplo, distancia, ¿sí? Sí, Y una a cuánto distancia. corresponde cada clic de un MOA, nosotros podemos finalmente resolver la ecuación y poder tener datos para poder determinar distancia, etcétera, o para cerrar agrupaciones, y ese es finalmente el propósito que tienen los MOA. Sí, Ayudan a corregir agrupaciones. sí, hay que practicar, insistimos en eso, y tratar que sea como una práctica que nos retribuya información para, para esta información, poderla llevar a la práctica en las cacerías, Claro. como hacer como Sí, una... en definitiva, es muy difícil resumen. que alguien salga todas las semanas o cada vez que tenga que colimar su rifle con un cuadernito y una calculadora. Sí, lo imposible. más, Entonces lo hay más que simple llevarlo a la es, práctica. claro, lo más simple es tabularlo, o sea, Sí. hacer la pega una vez, anotarlo y tenerlo como siempre en constante utilización o práctica. Por ejemplo, ¿sí? un dato práctico, los que practican hunting field target, si conocen el diámetro de la silueta a la que le están disparando, el kill zone, la altura del blanco, pueden perfectamente calcular con los 1000 dot a qué distancia está el blanco. Y eso les va a facilitar la vida a la hora Claro. de disparar, porque tenemos dimensiones conocidas. Y en el tema de la caza también la gracia que tiene es que, por ejemplo, cuando nosotros tengamos un rifle colimado a una determinada distancia, por ejemplo, por decir algo, 50 metros, nosotros ya vamos a ver cuántos mildos tenemos que subir o bajar, dependiendo si está más cerca o más lejos de donde nosotros colimamos el rifle, a través de los mildos. ¿Sí? Bien, pues Vamos a poder hagan, establecer una referencia de distancia. hagan sus consultas en el foro. Ya tenemos temas pendientes. La próxima semana ya viene invitado René. Vamos a tratar de hacer los programas así como bien compactos, bien para que se entienda y no se dilate esto, que se ponga medio fome. Exactamente. Me gustaría que mostrara un poco cómo van los avances en Ah, Night sí. Vision. Sí, como habíamos anunciado. Sí. Bueno, además, les comento que atrás tenemos cosas de pesca, rapala, tenemos ropa. Rellena, camuflaje. rellena. No, rellena. ¿Ah? Nos llegó una línea completa de lentes bien bueno de la línea Rapala, fotocromático, ideal para conducir, pescar, para cazar. Y bueno, acá así quedó más o menos montado el proyecto del Leo. Sí, en definitiva, una breve descripción. Esto está compuesto por Ya lo veremos en funcionamiento. una cámara, ¿sí? Que tiene un acople que se conecta a la mira. La cámara está montada acá, A ver, un separador. En definitiva, esta es la cámara. No sé Claro. si se alcanza Sí, a ver bien. perfecto. Ahí está la cámara. Este es un acople que está hecho en PVC, digamos. Esto es un modelo, es una maqueta. Es una maqueta, Tenemos sí, un cámara. iluminador que tiene un switch de contacto, ¿sí? Tenemos una pantalla LED que tiene una cámara integrada, entonces tenemos un doble cuadro en el momento en que nosotros estemos en terreno, vamos a ver dos cámaras, ¿sí? Se pueden alternar según tamaño, lo que uno requiera. Tenemos una batería y tenemos todo cableado con la distancia necesaria para poder operar fácilmente. Y bueno, esperamos próximamente tener el video de su uso práctico en Hay que hacer una jornada de algunos caza. ajustes, potenciar un poco más El aún iluminador. En este observar el momento foco, hay varias cosas que se No, pueden no hacer vamos a dilatarlo mucho, no vamos a hablar de las especificaciones de los componentes tampoco por para ahora, el próximo programa. pero hasta que lo tengamos bien cerrados los temas. Pero hasta el momento está funcionando bien a 35, 40 metros. Vamos a ver qué se puede hacer, qué se puede modificar o mejorar para aumentar la distancia. Y eso, po. Dejarlos invitados para el próximo capítulo con Perfecto. invitados y entrevistas interesantes. Sí. Y si nos siguen escribiendo, no sé si ahora hay alguna consulta, Eduardo, y ver en el fondo, vamos recogiendo todo lo que nos van comentando para ir tratar de mejorar o tratar en el fondo de hablar de lo que realmente tienen dudas. en el Finalmente momento. solucionar inquietudes o dudas con el propósito de Y, que... por supuesto, si quedaron dudas de este capítulo, si no quedó claro, porque es medio espeso el tema de los mildos y el tema, bueno, o ver de nuevo el video, y si no, si quedó algo pendiente, que perfectamente nos pudimos haber quedado con Consultas cosas, y datos sí, a lo podemos tirar en los siguientes lo capítulos. siguiente, eso. Bien, pues Así nos que- despedimos entonces. Listo, ha sido un placer nuevamente. Igual. Y esperamos sus contribuciones al correo o por medio del foro. Sí. Consultas y preguntas, temas para nuevos programas. Y nada, pues, nos despedimos y muchas gracias por haber acompañado nuevamente un día lunes a Field Target TV. Muchas Perfecto. gracias. Nos Que vemos. tengan buenas noches. Hasta luego.